En resumen, dice, el tipo de desarrollo que se está dando en El Salvador no es para mí. Aprendí mucho y estoy agradecido por la experiencia, pero he decidido seguir adelante por razones que explicaré en esta publicación. Yo diría que mucho de lo que está sucediendo en El Salvador, entre paréntesis, especialmente en el ámbito de las playas falsas y el gasto de la clase media, es una ilusión de calidad. Pensamos que veríamos progreso y desarrollo en formas más de pruebas de trabajo, o al menos pensábamos que asistiríamos a una transición en esa dirección. Obviamente las transformaciones sociales toman tiempo. Incluso después de visitarlo 3 veces antes de mudarme ahí en el verano del 2024, se respiraba esperanza. No era tan evidente hacia dónde se dirigían las cosas, pero parecía que aún había tiempo. En lugar de producirse una transición hacia principios monetarios sólidos, todas las señales apuntaban en la dirección opuesta. Precios altos, mala calidad, los mismos super selectos, los mismos restaurantes de pollo frito, el mismo Dollar City en cada esquina. Pero no hace falta mucho para ver que los pobres están sufriendo igual de duro, sino más a medida que suben los precios. Y no es por la llegada de gringos que los precios están subiendo. De hecho, a medida que avanza el desarrollo, se hace muy difícil imaginar cómo las cosas pueden resultar maravillosas para la mayoría de personas allí. Todo este desarrollo es simplemente más destrucción de la belleza natural para crear lugares de gasto para más consumidores. Y cualquiera que intente construir con la belleza natural tiene que hacerlo fuera de la atenta mirada de la burocracia, de donde se entregan los permisos de construcción. Creíamos que nos uníamos a la idea de que la marea alta levanta todos los barcos. Creíamos que Bitcoin sería un elemento fundamental del futuro del país a nivel estatal, lo que repercutiría en términos económicos, sociales, etcétera. Creíamos que el hecho de que todas las personas tuvieran trabajo significaba que los pobres no iban a empobrecer más. En resumen, nos sumamos a una campaña de marketing. Pero con el tiempo, toda narrativa de lo que estaba sucediendo en El Salvador comenzó a sentirse cada vez como una fachada que no se permitía mencionar. Se descorrió el velo al tomarse grandes decisiones y callar voces fuertes. Mucho hablar, poco actuar. Animadores en cada esquina actuando como si todo estuviera de maravilla, como si nadie en una posición influyente pudiera mentir sobre lo que estaba sucediendo, como si todo siguiera siendo color rosa para los íntegros, a pesar de las apariencias. Me sentí prácticamente obligado a autocensurarme, porque cada vez que uno dice algo remotamente negativo sobre su experiencia en El Salvador o sobre cómo ve las políticas de la administración, las masas de ex sacan las antorchas. Es triste, pero es cierto. El único desarrollo impactante que está sucediendo en El Salvador son los grandes desarrolladores del dinero, de los banqueros, los financieros, los centros comerciales corporativos, que aparecen en cada esquina, homogenizando rápidamente todos los aspectos de la vida, tal como lo hicieron en las corporaciones estadounidenses hace tantos años, mientras hacen que los pobres de El Salvador sean aún más pobres. En mi opinión, basada en la experiencia en El Salvador, la playa falsa es simplemente un símbolo de todo eso. Un precio muy alto para resultados de tan baja calidad. No importa dónde vivas, si algo he aprendido es que definitivamente no debes forzarte a hacer eso en un lugar en el que te sientes incómodo o afectado por tu entorno cotidiano, solo porque piensas que jurisdicción representa lo que tú crees. Hay cosas más importantes en la vida que un futuro potencial que quizás nunca llegue. Elige la paz y el aquí y ahora. Así que esa es mi historia. Sobreviví en El Salvador, viví momentos maravillosos, aprendí muchísimo, hice amigos y conexiones increíbles y di pasos agigantados en mi vida. No me arrepiento en absoluto de haber vivido ahí. Supongo que volveré de visita como turista o de vacaciones, pero no deseo estar presente mientras las playas falsas y los rascacielos estilo Dubai comienzan a inundar el campo. No sabía que eso era lo que sucedería cuando me mudé ahí y tengo la suerte de poder decir en esta vida que eso no es para mí. Bueno, te está diciendo las cosas en un mundo real, por lo menos en el que él vivió, de lo que quería de bienestar para su familia. Se vino con toda la familia, Frank, con su esposa, sus hijos, o sea, se vino a Bitcoin City, papá. O sea, y te lo dice, caímos en una campaña de marketing. Hoy con esto que está diciendo el Bitcoiner teníamos razón. Y se lo dije todavía porque aquí vinieron a hacer el primer documental de Bitcoin. Y se lo dije también a los directores del documental, porque entrevistaron a varios también a nosotros, que fue cuando capturaron a Mario Gómez. Exactamente en esa semana andaban haciendo este documental de Bitcoin. Entonces, todo empezó con una falacia, todo empezó con una mentira, todo empezó con Bitcoin City ofreciéndotelo como la mejor ciudad en el mundo y te veniste a dar cuenta que no construiste ni siquiera nada que tenga que ver con eso. Y todavía venís y la primera mentira que hace Franklin es que hiciste 6 escuelas, Franklin. ¿Se acuerdan ustedes? Esa fue la primera mentira. Con la ganancia de Bitcoin,
vamos a hacer estas escuelas. ¿Y qué pasó? Después nos dimos cuenta que no eran de las ganancias de Bitcoin, sino de un préstamo. Entonces, ¿por qué les digo yo dato mata relato? Porque justamente es lo que Franklin está diciendo. O sea, todo esto inició con una mentira gubernamental que llegó a un punto a darle carreta a tanto bitcoiner que se vino a vivir acá y que hicieron una fiesta tóxica patrocinada por el gobierno cuando había pandemia y no se pusieron ni siquiera mascarilla. Cuando hasta por eso te enchuchaban por mandar la mascarilla, pero a los bitcoiners les hacen una fiesta en donde ni siquiera diputados entraron. ¿Se acuerdan ustedes? A los diputados no dejaron entrar, que llegaron de Don Berg y no entraron a esa fiesta tóxica. ¿Por qué? Porque siempre, simple y sencillamente empezaste a embaucar a la gente. Y estos bitcoiners son lo que están diciendo. Poco a poco se están decepcionando. A ver, 7 años después, ¿verdad? Ya estamos en el séptimo año. Sí. Miren, para empezar, Bitcoin no estaba en ningún plan. No existe un plan que hable de Bitcoin. Entonces todo parece que fue un negocio que se encontraron ahí el grupito familiar, porque el proyecto, digamos, hubo videos, noticias y todo, que quien lo montó fue uno de los hermanos. Aquí queda pendiente transparentar todo el manejo de esos recursos. Ya no se sabe de cuánto dinero se habla, pero sí son millones de dólares que estaban destinados y en condición de préstamo. Es decir, ese dinero está pagando intereses o está generando intereses. Ese dinero que se agarró del préstamo. ¿Cuántos intereses en estos 4 años de que se manipuló ese recurso para meterlo a esta chiviadera? ¿Cuánto dinero debemos de intereses? Todo eso, vamos a hacer las cuentas un día con economistas, pero no se sabe el manejo de ese dinero, nunca se supo cómo se manejó la cartera del país, si estaba a nombre de una persona o está a nombre del país, la manejaba Hacienda o la manejaba de manera directa a alguien. Todo este tipo de cosas son dudas, nunca se han transparentado, no se sabe a quiénes se les paga. De hecho, hay dos extranjeros que todavía se les sigue pagando acá y uno no sabe ni qué hacen, porque son también plazas en reserva, salarios en reserva. Entonces, cuando algo funciona a espaldas de un país, cuando algo funciona bajo la mesa, cuando algo opera sobre todo este esquema de populismo fantástico, fantasioso, de propaganda falsa, mentirosa, usted tiene que ponerlo en duda y tiene que pedir, tenemos derecho a que se rindan cuentas, porque al final de la película, todas esas facturas y cuentas, recibos, quien las paga es el pueblo, ¿ya? Entonces, ahora no aceptan que el Bitcoin fue un fracaso, no lo aceptan. Pero bueno, a uno le duele cuando fracasa. Nunca termina de fracasar hasta que acepta que cometió un error y lo corrige. Mientras no aceptas que cometiste un error y lo corriges, sigues en la ruta del fracaso. Habrá que ver si este grupo en realidad quiere seguir en esa ruta del fracaso o quiere hacer las cosas distintas. Lo que sí Es podemos decir es que el Bitcoin es un rotundo fracaso en el país.